Hola, somos Paola Lugo. y Ariadna Medina, dos toronjitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bonomía Adolescente. Bueno, en este episodio vamos a tocar un poco más de temas más personales, un poco más como difíciles, pero seguramente será de su total interés. Pues le damos la bienvenida de nuevo a este episodio, doctora psicóloga, maestra de todo. Ahora sí que de Suele todo un pasar. poco. Y pues le continuamos. No sé si quiera dar unas palabras de bienvenida o algo así. Claro que sí, les decía en el episodio anterior que un honor estar justamente en su programa, ¿no? Le decía a mi pareja que no es lo mismo que me invite un colega a que me inviten dos chicas, ¿no? Porque justamente le digo, si yo trabajo con adolescentes, el que ellas te busquen es como decir, wow, lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, para mí, en serio, creo que ni la invitación del mejor psicólogo se compara con esta invitación. Gracias. No, gracias a La verdad ustedes. es que estábamos muy emocionadas por este episodio porque nos interesaba mucho tratar sobre la salud mental de los adolescentes porque pues somos adolescentes, entonces creo que es muy importante entonces. Gracias. No, y qué increíble que sea de adolescentes para adolescentes. Bueno, yo no es que yo sea adolescente, ¿verdad? Decíamos, no somos expertas, más que unas expertas en adolescencia, claro que sí, porque la estamos viviendo. Toda la razón. Y aquí algo viene muy cierto. ¿Qué es esto de los adolescentes rebeldes? Digo que nuestros papás nos dicen blanco y yo digo rojo y completamente sí. Sí es totalmente natural que si dicen que no, yo digo no, pues sí, porque sí. Es una muy buena pregunta. Fíjate, eh, en la adolescencia hay unas, les decía en el episodio pasado, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que es una época justamente de muchos cambios. Pasamos de una época donde somos niños, donde mamá y papá nos tienen hasta cargados y pegados, y si papá y mamá quieren que comas esto, tú te comes esto, si quieren que te vistas esto, te vistes esto, lo que quieran ellos. Y de repente llega esta etapa fabulosa que a mí me encanta, que es la adolescencia, y es un me despego de papá y mamá. Pero en ese proceso de despegarme hay un por qué me despego. Lo primero que va a pasar es que va a cambiar el cuerpo, ¿no? Digamos, el primer signo o síntoma de la adolescencia de que alguien está cambiando es que un día despierta y ya trae el brazo más largo. En el caso de ustedes, chicas, pues les empieza a crecer la cadera, el busto, ya las veo ahí con sudaderas, o por lo menos esa era yo la que traía la sudaderota grandota, porque ay, qué pena que me vayan a ver el busto, todo eso. Y el primer duelo que hay que pasar es el del cuerpo, porque una vez que el cuerpo nos cambia, no hay vuelta atrás. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, pues ya el cuerpo les creció. Entonces, ya, no hay más, o sea, no hay otra forma de decir, pues ya esto va de regreso, ya no hay. Y es bien doloroso porque justamente es el cambio del cuerpo o el duelo por el cuerpo de la infancia perdido, es el más evidente, el primero y el más evidente, ¿no? A lo mejor los otros duelos los podemos negar, pero si un adolescente se para en el espejo, pues no hay forma que diga, no, no soy adolescente. Pues cómo no, si ya te están saliendo pelitos en la barba y cosas así, ¿no? No hay forma de negarlo. Y es el más doloroso al principio. También es el poco entendido por papá y mamá, porque los adolescentes no es lo mismo. He medido 1,5 metros o bueno, yo mido 1,60 toda la vida y sé que mi brazo mide esto y yo quiero alcanzar algo y sé la distancia a pues llevo bastantes años viviendo 1 metro y de repente crecí 1,5 metros, pues mi brazo es más largo y me estiro y pues ya no es la misma distancia. Entonces los adolescentes, por esa razón, porque el cuerpo se vuelve medio raro, se vuelven torpes. ¿Qué pasa con papá y mamá? Al no entender que hay un cambio en el cuerpo, que la dimensión no es la misma, repito, no es lo mismo que antes el brazo me medía 20 centímetros, estiraba 20 centímetros y agarraba la jarra, ahora quiero estirar 20 centímetros, pero tengo 10 centímetros más de brazo, voy a tirar la jarra. Entonces tenemos a papá y mamá, ay, porque eres torpe, no sabes, no te fijas, y si de por sí el cambio del cuerpo es doloroso, el poco entendimiento de papá y mamá es todavía más doloroso, porque es como decir, pues yo no pedí que me cambiara el cuerpo, yo no dije, sí, cámbiame, simplemente un día desperté y ya había toda esta serie de cambios y todavía me regañas, es la parte más dolorosa, ¿no?
Después viene otro cambio y ahí es donde empezamos a tener roces con papá y mamá. No es que sean adolescentes rebeldes nada más porque sí, sino también hay papás medio rebeldes o papás que no han entendido la adolescencia. Tenemos otro cambio que justamente viene con la adolescencia, que es el de los papás. ¿Qué pasa con el papá de un niño o de una niña? Mi papá es Superman, mi papá puede cargar un garrafón bueno, no un garrafón, 5 garrafones de agua, y mi papá es el más fuerte, y mi mamá es la más buena del mundo, la mejor cocinera. Y cuando uno va y ve al papá, dice, oye, este flaquito va a cargar, no carga ni un garrafón. O sea, en la mente del niño es magnífico papá y mamá, y en la mente de un adulto es como de, sí, está bien. Igual la mamá, ¿no? La mejor mamá del mundo, y cuando uno la ve dice, uy, sí, es la más guapa, la más, la mejor cocinera si está salada la comida. ¿Qué pasa cuando el niño empieza a ver a papá y mamá real? Porque la realidad es que papá, pues, no es fuerte, no carga tanto, no es Superman, no es la Mujer Maravilla. El niño siente que lo engañaron. Entonces, empieza a generar un enojo. ¿A ustedes las han engañado? Que ya, Sí, en algún momento las han... Y no se sienten enojadas, decir, ¿por qué si yo creía esto de repente me cambian la jugada? claro. Hay enojo. Entonces, una de las cuestiones es que pues empiezan a enojar con papá y mamá, pero ¿cuál es la razón? Me mintieron toda la vida. Y no es cierto, nadie les mintió. Fue una idea que ustedes se crearon. Pero a ver, si esa es la idea que llevan por 7 años y de repente se dan cuenta que no, pues no es tan fácil decir, ay, sí, yo solita me engañé. Pues no, voy a pensar primero que es el otro que lo hizo de forma maliciosa. ¿Qué pasa durante los 8 años bueno, yo diría que duran 10 años la adolescencia, sobre todo porque hasta los 21 años se termina de modificar el cerebro, por eso digo que son como 9, 10 años de adolescencia. Pues en ese tiempo, esos 9, 10 años de maduración, uno se va dando cuenta, si me tomo 10 años pensar una cosa, pues me va a tomar otros 10 cambiar el pensamiento y darme cuenta. Entonces, vamos con otro de los roces con mamá y papá, de decir, papá y mamá me mienten. Entonces, si papá me dice blanco, yo digo negro. ¿Por qué? Porque él me ha mentido. Y a lo mejor papá y mamá, y es la parte más dolorosa para los padres, porque los papás también llevan proceso de decir, pero es que yo sé, yo lo hago por su bien, ¿por qué no? Y es, pues porque en algún momento él sintió que le mentía, y no es personal, no crea que le cae mal, no nada, sino se sintió lastimado, se sintió herido, y por lo tanto, si cree que usted le ha mentido por muchos años, y repito, la palabra es cree, no es que le haya mentido, pues lo que le diga ahora, por más que sea por su bien y por lo demás, pues va a decir, a ver, me lo voy a pensar más, porque capaz de que me está diciendo otra vez que esto es el mundo mágico y resulta que no. Entonces, es por eso que papá y mamá dicen un color y los adolescentes dicen, ah, pues hago todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Pues nos acercamos con los que saben, los que estamos igual, los amigos, ¿no? Y de repente papá y mamá híjole, estos mensos no saben hacer nada y demás, ¿no? Y de repente ves a papá y les digo, calma, tienen que hacer esos corajes, y parte de la tarea de papá y mamá es pasar el mal trago y decir, híjole, se va a poner un peligro, pero es parte de la adolescencia. ¿No? Digamos que para una adolescencia normal se tienen que poner en ciertos peligros, digamos, mientras no sea un peligro de muerte, ¿no? Cosas que pues, suceden, que son normales en la adolescencia, pero que en otra etapa no serían normales, pues de repente están los amigos y, a ver, entre las travesuras, róbate esto, róbate aquello, ¿no? Y a lo mejor se roban una Coca-Cola, una cosa así como justamente por desafiar a la autoridad, por sentir el peligro, pues es un peligro menor, ¿no? O sea, no se les va a poner su vida en peligro, ¿no? Mientras no se crucen el periférico y se queden ahí parados, pues, esa Sí. clase de cosas pues, son normales. Ese es otra de los duelos y por eso es que empieza la rebeldía con papá y mamá. El otro de los duelos es justamente el rol de niño. ¿Por qué el rol del niño? Repito, de chiquitos nos hacen todo, ay no, ¿cómo crees? No está chiquito, yo no lo dejo solo porque está chiquito, esto porque está chiquito, esto porque está chiquito, todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Ve por las tortillas, ya estás grande. Pero si ayer era chiquito, ¿por qué? ¿Qué pasó en el verano? Que ya soy grande. Ah, pero no puedes ir a una fiesta porque todavía no eres mayor de edad. Oh, pero entonces, ¿qué pasó, papá y mamá? Si ya soy grande o soy niño, porque los niños no van a la fiesta, pero los grandes sí, ¿qué soy? Entonces, ese es un duelo que es el rol de la infancia, ¿no? De antes me hacían todo, me sobreprotegían,
y de repente creen que soy el adulto más adulto y de repente no. Entonces, parte de la terapia con un adolescente es justamente centrar. Esta es una etapa, este es un punto medio, donde no eres ni niño ni eres adulto. Y también con papá y mamá, centrarlos, ¿no? Tengo una paciente que le dicen la niña. Y hago unos corajes de que le digan la niña, porque pues digo, ya es mayor de edad, o sea, está lejos de ser una niña y está más cerca de ser una mujer, pero yo tampoco le digo, ya eres una mujer, porque no es una mujer. Sé que está cerca, pero no lo es. Entonces le digo, eres un adolescente. Entonces ya ella es así como de, no, no, espérate, soy adolescente. Y ella ya ha empezado a defender esta etapa, porque es toda una etapa, no crean que dura 3 años la adolescencia, o sea, les estoy hablando que empezamos entre la pubertad, que empiezan los cambios, que es a los 12 años aproximadamente, hasta los 21, 22 años, son 10 años. O sea, es bastante tiempo y no es lo mismo empezando la adolescencia que ya cuando estamos terminando. Y, y todavía, digamos, como subdivisiones de la adolescencia, pero a veces papá y mamá se quedan como la adolescencia, ¿no? Por ahí en algunos autores ya empiezan a decir que son las adolescencias porque hay tanta diversidad, hay entre tantos espacios que se tiene que hablar ya de las adolescencias. Y todos estos duelos, es duelo porque hay un dolor, tienen un proceso de decir, híjole, ya no puedo hacer, tener, ser como era antes, porque ya no se puede, ¿no? Digamos, si ustedes han tenido una pérdida de lo que sea, ¿no? Hasta de un lápiz, pues por más que compren otro lápiz, no va a sustituir ese lápiz. Y pasar por ese proceso de aceptar que el lápiz ya no sustituye al lápiz es bien fuerte y bien doloroso. Y ahora algo que ya no vamos a recuperar, que es la infancia, que duró, repito, 11 años, que por 11 años eran el querubín de mamá y que los quería, es bien fuerte. Entonces, es una de las razones por las cuales pues, los adolescentes se vuelven como desafiantes con papá y mamá, de decir, pues me está doliendo y cuando algo les duele, pues no quieren que nadie más les haga daño, ¿no? Porque, pues, espérame, me está doliendo, soy vulnerable, no me lastimes. Y a veces papá y mamá, eso es lo que les cuesta trabajo. No lo hacen por mala onda, sino porque no hay un manual para ser papá y mamá y no saben cómo manejar con este dolor. Y es justamente ver, a ver, ¿cómo puedo ayudar a él que tiene este problema? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo a este hijo mío que yo tengo lo ayudo? ¿Qué necesita? No, no es lo que yo creo, sino en lo que él quiere, ¿no? Si dice quiero mi espacio, saber darle su espacio o quiero una escucha, pues saber darle la escucha, ¿no? Y lo que les digo a los papás de mis adolescentes, pues es pasar el trago y decir, híjole, lo que me está diciendo sé que puede ser un peligroso, pues sí, porque lo sabes como adulto, porque tu cerebro ya maduró. Como niño, no lo sabes, o sea, porque el cerebro no ha madurado, o sea, no es que no lo quieran pensar o que tengan cosas en la cabeza, pues es que el cerebro no se los permite, ¿no? Justamente me acordé de mi mamá que decía que si teníamos materia fecal en la cabeza, pues no, no es que tuviéramos eso, o sea, es que el cerebro no había madurado. Y ahora me escucha y dice, ay, la regué como mamá, yo, un Un poquito, ¿no? poquito. Un poquito. Pero pudo haber estado mejor. Exacto, sí, y creo que justamente parte de este proyecto, pues mi mamá de repente ha dicho así como de, ups, 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 ¿no? Pero creo que lo bueno que salió de todo eso es que estoy aquí, ¿no? O sea, si yo voy a tener una mamá más empática en ese momento, pues a lo mejor sería, no sé, bailarina, abogada, qué sé yo, pero psicóloga y de adolescentes, pues no. Por supuesto, eso sí. Bueno, y aunado a todo esto que viven los adolescentes en esta época de, pues sí, de estas pérdidas que dice, ¿cómo afectan también todas estas cosas de por ejemplo, los divorcios o algún tipo de, otro tipo de pérdida? Pues sí, en la vida del adolescente que ya tiene difícil, que ahora es a lo mejor un poco más difícil. Depende de cada adolescente. Recordemos que no todos los divorcios son iguales. Hay divorcios porque se acabó el amor, nos seguimos queriendo, nos seguimos respetando, pero pues ya no hay más que hacer, ya no hay más proyectos como pareja. Hay divorcios que son porque papá, mamá se llevan de la fregada y hay golpes y hay insultos y hay maltrato. Entonces, creo que depende de cada divorcio. No es lo mismo un niño que diga, pues sí se separaron. Por ejemplo, yo conozco adolescentes que dicen, pues sí, mis papás están separados, pero tienen un negocio juntos y nos vemos diario.
nada más no viven bajo el mismo techo. Entonces, pues la llevan súper bien porque siguen teniendo a mamá y papá como cualquier otro adolescente. Hay otros casos que hay hasta cuestiones legales donde no te puedes ni acercar y cosas así, pues ya también es un conflicto que un adolescente pues no está preparado, ¿no? Si de por sí un adulto no estamos preparados a un conflicto legal, porque pues, digo, al menos que hayas sido abogado y estés dedicado a eso, porque de lo contrario, pues nunca estás preparado para eso. Imagínense un adolescente, menos, un niño, menos. Entonces, depende de cada adolescente cómo haya sido. Yo soy de la idea, tengo algunas adolescentes con situaciones de que papá y mamá se separaron y que sí las llevaron como algún acompañamiento, pero se ve que parte de que el acompañamiento en ese momento no funcionara fue uno, ay, nos separamos, lleva a la terapia. Otra vez, nunca se les preguntó, ¿lo necesitas? Porque a lo mejor en ese momento no lo necesitaba, a lo mejor después sí. La otra es que muchas veces dicen, ay, tengo una amiga que es psicóloga y la llevan con esa amiga. No, para tratar a un niño se necesita un especialista en niños. Hay psicólogas y psicólogos especialistas en niños. Por ejemplo, yo, si me dicen, oye, ¿atiendes a un niño de 6 años? No, porque necesito un entrenamiento especial, tengo que tener una técnica y no lo voy a atender, ¿no? Si me dicen atiendes a un adulto, ya le he empezado a encontrar este encanto, pero lo mío es los adolescentes. Y una persona que ha estado atendiendo siempre adultos tampoco puede atender a un adolescente. ¿Por qué? Porque les digo, son 10 años que hay que aprender a estudiar y no es lo mismo 12 años que a los 15, que a los 20, que a los 23. Y si hablamos de adolescencias tardías, pues más, ¿no? Entonces, sí se requiere un especialista de la edad y que no sea alguien cercano a. ¿Por qué? Porque en la fantasía adolescente es, híjole, es la amiga de mi mamá. Y si le cuenta, Le va a decir, y sí, sí. entonces ya no hay ninguna función terapéutica. Por eso siempre hay que hablar con los hijos cuando hay algún divorcio. Sé que hay algunos muy conflictivos y lo sé de primera mano porque tengo pacientes que han tenido algunos, bueno, sus papás han tenido divorcios conflictivos. Y digo, híjole, pobre chiquilla, ¿no? Porque y digo chiquilla porque son mujeres, hasta ahorita solo he atendido mujeres por alguna razón en la vida. Y digo, híjole, estas pobres niñas que hacen ahí en la guerra, ¿no? O sea, porque se están matando papá y mamá y uno está viendo. Claro que eso es más doloroso. Es más doloroso a veces cuando es de niños que cuando es también de adolescentes. ¿Por qué? Porque en la mente del niño siempre hay una fantasía de lo más común, no sé si han escuchado hablar del complejo de Edipo, pero en grandes pasos es cuando el hijo varón siente sentimientos amorosos hacia mamá y hostiles hacia papá. Y en el caso de la niña, digamos en el Edipo tradicional y normal, siente sentimientos amorosos hacia papá y hostiles hacia mamá. Entonces, pues y la niña va a decir, ese es mi novio, no es tu papá. Y de repente, pues ver que al novio le da el beso a su esposa, pues, nos explotó la mente, ¿no? Decir, a ver, pero ¿cómo? Si él es mi novio, ¿no? Y el que nos estén diciendo, no, él es tu papá, es todo un proceso. ¿Qué pasa con la mente del niño? El niño pues quiere separar a esos dos, porque pues, yo quiero que mi mamá, si soy un niño, quiero que mamá sea mi novia o que mi papá sea mi novio y pues mejor se va la otra. ¿Qué pasa cuando sí se cumple? Entra una culpa gigantesca de yo lo separé, porque el niño tiene pensamiento mágico. Cuando hay adolescencia, se vuelve a vivir ese conflicto, pero como ya hemos madurado un poquito más, no hay tanto ya es común decir, ok, no voy a tener a papá de pareja o no voy a tener a mamá de pareja, me consigo a alguien como. Entonces, a veces que el que se separe papá o mamá en esa etapa, no hay tanta culpa, ¿no? Digamos, puede decir, pues, ¿a mí qué? Yo no lo separé, yo tengo a mi pareja, yo tengo a mí como mamá o yo tengo a mí como papá, no pasa nada. Eso lo pueden hacer. Cuando yo creo que afecta mucho cuando hay alguna situación restrictiva, ¿no? De me separé y no vuelves a ver a tus hijos, porque sí lo hay. Cuando hay esto del síndrome de alienación parental, donde el que se queda con la custodia de los hijos empieza a hablar mal de la pareja, ¿no? Ese es siempre lo que les digo, no hablen mal de la pareja, no sea como sea, pues es el papá ¿no? Y que papá y mamá no hayan funcionado como pareja, es problema de ellos dos, no del hijo, ¿no? Se separa, se divorcia de la esposa o del esposo, no de los hijos.
Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas con los y las adolescentes cuando pues quien se queda con ellos empieza a hablar mal del papá de, ay, es que tu papá hizo esto, hizo aquello, o tu mamá es esto, el otro, y el niño queda como de, ¿a quién le voy, no? Si me voy de un lado, Sí. traiciono al otro. Es ahí donde empieza a ser conflictivo esto. Entonces, yo creo que ahí el tip es, si empiezo a identificar que hay algo que no es normal, que traspasa como este sentimiento de me siento bien, me siento tranquilo, donde me están prohibiendo ver, porque digo, hay divorcios donde el hijo pues le habla todos los días al papá o va y viene y tienen muy buena relación y no pasa nada. Pero cuando hay y no te dejo ver a los hijos, ya se empieza a volver peligroso, sobre todo por cuestiones, ni siquiera porque sea una mala persona, ¿no? Sino por yo te demuestro que yo puedo más, pues terminan llevándose ahí de corbata a los pobres adolescentes. Entonces, si empiezan a detectar eso, decir, ¿sabes qué? Necesito mi espacio, mi terapia, me está afectando más de lo esperado y pídanlo, ¿no? En el episodio pasado justamente les decía, repito, si no lo escucharon, véanlo, que hay lugares que no es necesario de que alto costo, ¿no? Hay unos lugares que van desde los 10 hasta los 150 pesos, está la UNAM, está el DIF, Centro Ileia, donde pues, tienen una segunda opción, ¿no? Si no hay una forma de pagar, llegar a lo mejor a algún acuerdo con el terapeuta, decir, mira, en este momento no puedo, aceptas, ¿no? Nunca les digan puede ser gratis, porque les van a decir de entrada no, pero decir, la verdad es que no tengo los recursos, sobre todo porque también a veces hay que ver cada paciente, ¿no? Hay pacientes que son mentirosos y que son tramposos y que te van a decir no tengo dinero y los ves llegando aquí en el coche lujoso del año y se acaban de comprar una casa y dices, a ver, espérate, ¿cómo que no había dinero, no? Pero sí hay que hablar con los pacientes, hay que ver, hay que llegar a acuerdos, ¿no? Sé que no son la mayoría de los casos, pero sí sucede y llegar a acuerdos. Entonces, siempre en este caso, cuando hay divorcios, no es necesario que se acuda a una terapia, pero si esto ya empieza a sentir mucho malestar, acuden. Claro, aquí viene también eso de debo, como la responsabilidad, de debo apoyar a mis papás a reconciliarse. Pues no, porque son papá y mamá. Ajá, o sea, debo ponerme de cierto lado, o debo buscar esto, o debo buscar lo otro. O Mira, sea, yo he escuchado mucho de que estoy del lado de mi mamá y ahora odio a mi papá porque mi papá no la ayuda o no sé, X o Y cosa. Hay ahí como cierta responsabilidad o la sabes que aléjate, no digas nada, no sé. yo ahí preguntaría de dónde viene el discurso, de dónde este adolescente siente que papá no le ayuda, ¿no? Porque si es un discurso de, pues a ver, es que a mí el dinero me lo pasa a mí y a mí no me paga, pues, pues sí se vale, ¿no? O sea, tampoco le voy a decir, ay, no, no vas a querer a tu papá. Pues no, si es un malvado, pues, y estás enojada y lo odias, adelante, ¿no? No le tengas miedo a la emoción. Pero si el discurso viene de mamá está enojada y quiero hacer quedar mal al otro, y tú te estás juntando con ese discurso que no sabes si es real o no, ahí preguntar mejor, ¿no? Y creo que esa es la parte bonita de la terapia, el de construir a la persona. Pensamos que esto es como una torre de Jenga, ir quitando piececitas y volver a hacer la torre. Esa es la deconstrucción de la persona. Y esas piececitas, pues a veces no las ponen. No es que siempre agarremos piezas, sino a veces nos dicen, toma, esta es tu pieza y ahora odias a papá. Y a veces de la manera inconsciente, pues decimos, ah, sí, lo odio. Ni siquiera lo cuestionamos. Decimos, ah, pues quiero quedar bien con mamá. Entonces odio a papá. Y a veces sí se vuelve un conflicto para los chicos que decir, híjole, pero es que yo sé que papá no es un mal hombre o mamá no es una mala mujer. ¿Cómo le hago cuando todo el tiempo está la otra persona diciéndome, no hace esto, no hace aquello, no nos da dinero, el otro? Se empieza ahí. Entonces, no es bueno que, digamos, el matrimonio es de dos o las parejas son de dos. Por ahí dicen casa dos, de dos, no de tres. Entonces, los hijos, pues no tienen por qué meterse en lo que hacen papá y mamá. No nos vamos a dormir en la noche con papá y mamá. Papá y mamá se van a dormir solos, papá y mamá arreglan esa vida privada solos. No es bueno meterse. Lo que sí es bueno es cuestionar siempre, de decir, a ver, ¿de dónde viene este discurso? ¿Es real o es algo que me quieren imponer? ¿No? Porque sí, desgraciadamente sí hay muchos papás y mamás que, pues no todos los divorcios son de común acuerdo y somos amigos, y a veces sí es
pues ahora te friego y busco por dónde, y si sé que tu punto débil son tus hijos. El problema de eso es cuando el hijo queda, digamos, en medio del campo de batalla. Sí, justo. Y bueno, ya después de que los papás se divorciaron y todas estas cosas, cuando llega una nueva pareja de tus papás y pues ya tienen otros hijos y esas cosas, pues bueno, es que, por ejemplo, en mi caso también fue muy complicado para mí porque cuando mis papás empezaron a tener sus parejas y mi mamá su hija, yo dije, Dios mío, ¿dónde voy a quedar yo? Sí, es muy difícil para el adolescente todos estos procesos también. Ujú. Sí, sí, tú lo has vivido en carne propia, el decir, ¿dónde voy a quedar yo? Y creo que parte de eso es porque no se te explica antes de. Simplemente un día te dicen, ay, mira, aquí está tu nuevo papá. Wow, 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 espérate. Y la realidad es que no es tu nuevo papá. A lo mejor lo quieres como un papá, pero no es tu nuevo papá. Es la pareja de tu mamá, porque tú tienes a tu papá. Entonces, a veces es esas cosas como que de repente el mundo de los adultos trata de imponer, como decir, "Ah, están chiquitos, no pasa nada. No importa si tiene 5 años o tiene 15, claro que pasa, claro que de repente es confuso y a veces los adultos omiten explicar, ¿no? Inclusive creo que antes de juntar, de llegar a vivir y por ahí hay una película que se llama Más barato por docena, ¿no? Donde está el papá que tiene 6 hijos y de repente lo junta con otros 6 hijos y tienen la guerra en casa. Justo es eso, porque son dos adultos que un día dicen, ah, pues nos olvidamos que somos adultos responsables y vámonos a casar. Ya después vemos qué pasa con los niños. Y es al revés. Primero hay que ver qué pasa con los niños, decir, oye, mira, tú sabes que esto no va a cambiar, porque siempre hay esta fantasía en la mente de decir, un día me van a desplazar, un día me van a desplazar. Y digo, cuando ya estamos más en la adolescencia, digamos, tardía, ya en los 20 años, pues es, ay, que me desplacen y yo me puedo ir a la fiesta. Pero mientras no podemos y seguimos dentro de casa, pues es como de, pues no me desplaces porque a dónde me voy, ¿no? No es lo mismo el adolescente que está terminando la carrera y que dice, "Ay, pues ya voy a terminar mi carrera y yo me mantengo o ya trabajo", al adolescente que no tiene nada. Por eso les digo, en esta etapa hay subdivisiones. Y justo esto, ¿no? El adolescente o las personas siempre tenemos la mentalidad de alguien va a llegar y me va a desplazar, me van a quitar este lugar. Y pues de repente un día se nos cumple esta fantasía que está en nuestras mentes, pues es bien fuerte. Y claro que es así como de, ups, lo invoqué yo o no, ¿por qué está pasando? Entonces, creo que cuando o cuando papá y mamá deciden hacer una nueva pareja, independientemente de tengan hijos o no, siempre tienen que hablar con los hijos, hacer este acercamiento y decir, a ver, está pasando esto, te sientes cómodo, te sientes cómoda para conocerlo y no imponer. ¿No? Creo que esa ha sido la palabra del día de hoy, del mundo de los adultos a los adolescentes, no imponer nada. Sí, porque, bueno, incluso cuando te impones, viene también esto de que te enfrentas a la rebeldía, ¿no? O sea, te están imponiendo y, ¿por qué me estás imponiendo en este momento de que estoy creciendo, ¿no? Me estoy desarrollando de cierta manera. Justo, o sea, y esa es la parte adolescente, de decir, a ver, papá y mamá me mintió, pues yo voy a explorar. Y a lo mejor, y esa es la parte más dura y necesaria de la vida y que tanto ustedes van a pasar como yo pasé, pues darnos golpes de vida. O sea, y son necesarios para crecer y madurar, de decir, híjole, pues ya vi que sí tenía razón, ¿no? Y es bien doloroso reconocer que papá y mamá sí sabían y tenían razón, sí es doloroso, pero es parte de crecer, ¿no? Y a veces, pues, creo que esa es la parte más difícil para papás, repito, el decir, híjole, ¿en qué se está metiendo? Le quiero facilitar la vida, yo ya sé que eso es peligroso, yo ya sé que eso le va a costar 3 veces más trabajo, pero eso es imponer y no dejarlos crecer. Entonces, pues, mejor decir, mira, por mi experiencia, a mí me sucedió esto, pruébalo. Y ya decir, oye, pues papá y mamá sí tenían razón, no, bueno, pues ya, ¿no? Y ya será un proceso doloroso aceptarlo y necesario. O sea, esto de crecer tiene que ver con dolor, pero aprendizaje. Sí, Sí, justo es algo que yo siempre replico de mi papá, que siempre me dice, es muy bueno pedir perdón. Siempre es bueno pedir perdón. Así la hayas regado, pedir perdón, pues siempre es como aceptar que tienes la culpa. Y pues ya. Y a lo mejor no la culpa, pero aceptar que te equivocaste y Ujú, que a lo mejor la exacto. otra persona tenía razón, ¿no? Porque a veces eso genera mucho malestar, de decir, pues si yo tenía razón, yo le dije, ¿cuántas veces no lo hacen con sus papás? Que hacen algo y ustedes le dijeron, no, no quería hacer esto, suceden las cosas y están enojadísimos. Y papá y mamá, ah, pues lo hice por tu bien,
genera muchísimo más enojo, decir, oye, ¿cuál bien? Si me haces más mal que bien. Exacto, sí. Pues la verdad es que es un tema súper importante, todos los temas son importantes, pero es un tema del que casi no escuchamos de esta parte del apoyo y pues creo que estuvo perfecto este episodio también. Un gusto, chicas. El día que quieran, con todo gusto. Sí, claro, por supuesto. La verdad es que volvemos a repetir, pedir ayuda y tener un acompañamiento es muy importante y pues, ¿quién más que un profesional de la salud mental como la psicóloga Dina, verdad? Muchas gracias, chicas. Pues yo me despido como @paola.lugo21 y, y estamos en @bonomía_adolescente. Se me va luego los perfiles. Doctora, ¿puede volver a repetir? Ah, doctora, psicóloga, ¿puede volver a No repetirnos importa, cómo me encontrarla? saldré de esta sesión sintiéndome doctora bien formal. Vean, ya me elevaron el grado todavía. Estoy en maestría, pero ya con doctorado también. Un halago que me digan así. Claro que sí, chicas. A mí me encuentran en Adina Cherem, tanto en Instagram como en TikTok. Perfecto. Y a mí me pueden encontrar como @Ariadna_Medina16. Así que pues vayan, por favor, síganos y pues nos estamos escuchando pronto en un nuevo episodio con muchos más temas interesantes. Así que, bye. Bye. Hasta luego.